Ahora sí, vamos a esta mañana. El Señor estuvo hablando a nuestros corazones para este día, para este domingo. Y el tema que a mí me dio para este día fue algo que ardía en mi corazón desde hace semanas. Se lo hablé a mi esposo. Y conforme lo iba estudiando, si ardía más, y si ardía más, y no me puse, creo, a danzar en el espíritu en Starbucks, ¿no? Para no quemar a nadie con mi café, pero realmente, mientras más entraba en la escritura, era más viva, más ardiente, y yo quiero que sepas algo, y esta es la palabra del Señor para ti. Amén. No discrimina tu edad, no discrimina tu trasfondo, ni siquiera cuánto conoces. Es para ti. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. La venimos a honrar, la venimos a amar, la venimos a poner primero. Venimos a aferrarnos a ella y a recibirla con mansedumbre, Señor. Entendiendo, Señor, que lo que tú dices es verdad. Y siempre lo que tú dices se cumple. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy el tema lo he puesto sobrenatural, o más allá en lo sobrenatural. Amén. Y estamos en cree más allá, así que no podemos separar jamás a Dios y lo sobrenatural. Porque todo lo referente a Dios es sobrenatural. Todo. Su palabra, su presencia, su espíritu. Este tiempo de adoración es un tiempo sobrenatural. Tú te puedes ir a cantar a un concierto y tú estás teniendo un encuentro musical, pero acá tú no tienes un encuentro musical. Obviamente lo hay porque es la plataforma terrenal, pero lo que hay es un encuentro espiritual. Porque Dios es sobrenatural y todo lo que se refiere a Dios envuelve un ambiente sobrenatural. Amén. Entonces, y todo parte de esto, y es de que Dios mismo es espíritu. Y aunque a veces es interesante que creyentes no sean conscientes, pero hay un reino espiritual, hay un mundo espiritual. Lo que vemos con nuestros ojos acá es el mundo natural, pero hay un mundo espiritual. Y que es tan real o más real que este. Y digo más real que este porque lo natural vino de lo espiritual. Porque la Biblia dice que lo que hoy se ve vino de lo que no se ve. Y donde no había nada, Dios dijo que sea la luz y se hizo la luz. Él, siendo espíritu, soltó la palabra que es espíritu y lo natural apareció. Y es así como funciona el reino espiritual y el reino natural. Es decir, que cuando sucede algo en el espíritu, algo en lo natural va a pasar. Amén. No creo que no es entendido. Cuando sucede algo en el espíritu, algo en lo natural se va a reflejar. Amén. Y es por eso de que podemos nosotros creer como iglesia. Y esto no es un fanatismo, no es una sugestión, no es una, ¿cómo se llama? Un hipnotismo psicológico, no es nada raro, en otras palabras, sino que simplemente es entender que el poder de Dios tiene toda la capacidad para cambiar cualquier tipo de situación natural. Porque una vez más, lo natural proviene de lo espiritual. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes entonces que las verdades que operan en el mundo espiritual pueden afectar lo natural. Entonces, no tiene que ver aquí con que si una persona de repente tiene, no sé, un don especial, o si tiene un talento especial, o si, no sé, si es pastor o si es apóstol. Si tú has nacido de nuevo, tú has nacido del Espíritu. Amén. Y eres un hijo de Dios y tienes la naturaleza de Dios. Por tanto, al tener la naturaleza de Dios, tienes la naturaleza para cambiar lo natural. Al soltar aquella palabra que viene del cielo. Porque la palabra que viene del cielo está cargada de poder espiritual para hacer un cambio en lo natural. Quiero ir con ustedes a algunos versículos.
porque hay algo que nosotros hemos podido ver en el ministerio de Jesús y que en realidad está totalmente evidente, pero a la vez hay tantas mentiras del enemigo que flotan sobre todo en la mente, que no nos permiten ver con claridad a veces que esto es lo normal en un hijo de Dios, que esto es natural en un hijo de Dios, que esto es parte del fluir y el caminar como hijos de Dios que somos. Jesús en su ministerio, la Biblia dice que Él predicaba las buenas nuevas, que Él anunciaba las buenas nuevas, pero también dice que había demostración de señales, milagros y del poder de Dios por medio de su predicación. Pero sabe, hoy en día muchos creyentes separan esto y creen, unos somos llamados a evangelizar y otros a ministrar. Unos son llamados a predicar el evangelio y otros a orar por los enfermos. Unos son llamados a predicar el evangelio y otros a liberar a los cautivos. Entonces tenemos por ahí, acá los 3 que liberan, allá los 3 que oran por enfermos y allá los 3 que predican. Bueno, la verdad es de que Jesús era todo en uno. Pero la razón por la que era todo en uno era porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre Él. Así como lo está sobre ti y sobre mí. Si tú quieres conformarte con la tercera parte, allá tú. Pero tú le has puesto un tope a Dios. Dios quiere todo. Y todo es todo. Entonces, mira lo que dice acerca del ministerio de Jesús. Vamos a Marcos 3, del 7 al 11. Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del este del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. La gente venía, dice, de todos lados y venían, dice, porque las noticias, ¿de qué? No dice de su prédica, no dicen de sus sermones, dicen de sus milagros. Las noticias de sus milagros corrían por todas partes, entonces la gente iba para verlo. Y cuando iban a ver lo que encontraban, no solo milagros, sino las buenas nuevas del Evangelio. Amado hermano, hermana, la gente de afuera no va a creer una palabra invisible sin demostración visible. Necesitan demostración visible. Y Jesús hizo esto en su ministerio. Mire lo que dice. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y dice, el versículo anterior decía que eran una multitud. O sea, tú has visto más o menos la cantidad de personas que van a la procesión del Señor de los Milagros. La cantidad de gente que está clamando por milagros. Y se apretujan y la verdad yo les digo, en una época digamos que todavía estaba creciendo, no me juzgues, espiritualmente, había entrado un coro y el coro había sido prosperado y nos habían llamado a cantar en el Señor de los Milagros. Y la verdad yo fui más que todo porque me iban a pagar. Miren, qué terrible, ¿no? Fariseas, aulas, lo que quieras, ¿ok? Pero me iban a pagar. Pero cuando estaba ahí y empecé a sentir la opresión espiritual que había, porque no es la presencia de Dios. Cuando hace una procesión he sentido algo, no es la presencia de Dios, son opresión de demonios. Es una idolatría y hay comunión con los demonios, por eso hay una presencia ahí. Pero alguien que ha nacido de nuevo puede percibir qué tipo de presencia es. Y yo percibía esa presencia de opresión. Era tanta que no podía aguantar estar ahí. Sentía que mi espíritu iba a vomitar, realmente. Ya no aguantaba estar ahí. Y era el Señor diciéndome, mamita, ¿qué haces ahí? ¿No? Entonces, no aguantaba más y dije, ok, que no me paguen. Ya, me fui y ahora sal de la procesión. Y yo decía, ya, mira, perdóname, no debía estar aquí, pero ¿cómo salgo? Ayúdame. Y en eso una amiga me dice, yo soy católica, pero la verdad yo no creo en estas cosas, me parecen una tontería, ¿sabes qué? Ya me voy. Y yo les digo, ¿me puedo ir contigo? Sí, vámonos. Y ahora es de esas chicas que eran bien, pero bien achoradas, ¿no?
Ella con sus codos me abrió paso y yo pasaba detrás de ella pegadita, ¿no? Pero ella me abrió paso entre la multitud porque era imposible salir de ahí. Era imposible. Toda la gente estaba tal cual pegada como si hubieran nacido juntos. O sea, estaban todos apretados. Solo por ella pude salir de ahí. Fueron 4 cuadras empujando gente. Bueno, ella, yo estaba atrás. A lo que voy con esto es de que cuánta gente estaba ahí sedienta de un milagro, de un cambio en su situación natural y viendo, hay alguien aquí que tiene el poder para hacerlo, necesito conocerlo. Él no es de aquí, definitivamente viene de Dios. Tengo que conocerlo. Algo con Dios tiene. Y cuando dice que se empujaban para llegar a Él, para tocarlo, y dice de que cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Imagínate, no quiere decir por si acaso que los demonios se estaban convirtiendo, ¿va? Solamente reconocían quién era Él, porque este mundo espiritual existe y los demonios saben quién es Él. Entonces, vamos a otro versículo. Dice en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Otra vez, las noticias corrían. ¿Qué noticias? Acá hay alguien que hace lo que nadie hace. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Después Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Entonces Jesús está hablando acá que la unción que tenía, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, lo había capacitado, lo había ungido. ¿Qué es lo que significa ungir? Lo había capacitado para qué, o llenado de poder, ¿para qué? Dice, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas a los pobres, es decir, para predicar, pero también dice, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Amén. ¡Wow! ¿Por qué a veces diseccionamos lo que es realmente el ministerio de un hijo de Dios en esta tierra? No es solamente anunciar las buenas nuevas, es anunciar las buenas nuevas y es hacer libre a los oprimidos, es hacer que los ciegos vean, es hacer de que los que están en cautividad puedan salir de donde están, es traer restauración, es traer milagros. Esa es la tarea de los hijos de Dios. No tenemos que esperar que venga un gringo con nombre difícil para poder decir, ahora sí va a haber sanidad, ahora sí va a haber liberación. Y estamos esperando como ese paralítico que esperaba que después de tanto tiempo bajara un ángel a donde estaban ahí para que tocara las aguas y alguien pudiera arrastrarse y entrar a esas aguas y poder salir caminando. No tenemos que estar esperando que venga un ángel a tocar las aguas para empujar al enfermo. Dios te está empujando a ti. Amén. Tú tienes esas aguas. Tú tienes esas aguas. Vamos una más. Hechos 10:38. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dime tú, ¿qué parte de acá no tienes tú? Tú tienes al Espíritu Santo y con él el poder de Dios, y Dios está contigo. Tienes la unción del Espíritu Santo en ti. Entonces dime tú, ¿estás haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo? ¿Quién estás esperando que lo haga? Solamente alguien que cree más que tú. Porque no hay más unción. Es la unción de Él en nosotros, porque fuimos puestos en Él. El Señor Jesús no solamente
no solamente mientras estuvo en esta tierra, predicó el evangelio y demostró el poder de Dios con milagros, sino que también, ustedes saben, levantó discípulos. ¿Y qué hizo con ellos? Les enseñó y luego los mandó a hacerlo. Así es. Amén. Ellos ni siquiera habían nacido de nuevo, pero los mandó a hacerlo. Dice que les dio poder para hacerlo y los mandó a hacerlo. Amén. Y lo hicieron. Una vez más, pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Cuando ves un enfermo, ¿estás esperando realmente que otro vaya por ti? Mira, si recién te has convertido, te voy a enseñar ya. Pero si ya tienes tiempo, ¿qué pasa contigo? Deja los pañales, la mamadera. Hermano, Dios no está esperando que tengas 10 años, 20 años de creyente para hacerlo. Está esperando que creas en su nombre y que es suficiente y lo hagas. Y ¿sabes? No es tu responsabilidad que los milagros pasen. Es tu responsabilidad creer. Amén. Dios hace los milagros, por eso Él es el Señor de los milagros, el firme. Amén. Amén. Miren lo que dice acerca de los discípulos. Vamos, una más. Una más, hija. Ya, ahí. De la misma manera, sus discípulos fueron enviados a predicar y mostrar las señales que confirmen el mensaje, porque tú puedes venir y enseñarle bien chévere a la gente, y hay gente que sí, efectivamente va a creer por lo que le dices, pero hay mucha gente que va a creer más aún cuando ve la demostración del poder de Dios. Amén. Amén. Mire, dice Lucas 9:1-2, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús los envió, pero primero les dio poder para hacerlo. Porque no está loco, pues no los iba a mandar así nomás, tenía que darles poder para hacerlo. Si te ha mandado a hacerlo a ti, es porque también tienes poder para hacerlo. Amén. Así es. Amado hermano, hermana, ellos fueron. Mira, ni siquiera habían nacido de nuevo. Ellos fueron. Jesús ni siquiera vino de la cruz. Seguían en realidad muertos en sus delitos y pecados. Pero aún así Jesús les dio poder para ir y hacer una transformación. ¿Sabe qué consiste hacer un milagro? No es nada complicado. Consiste en soltar la palabra que es espiritual sobre una situación natural. Y de lo espiritual viene el cambio en lo natural. Amén. Eso es un milagro. Amén. ¿Realmente es sobrenatural? Sí. Así como, ¿por qué? Porque definitivamente una situación en lo natural tiene un curso. Lo que hace un milagro es cambiar el curso. Así es. Amén. Y lo que hace la palabra al ser soltada es traer poder espiritual para cambiar la situación natural y el curso que iba a seguir. Amén. Hermanos, si tú realmente crees en el Dios de la Biblia, tú tienes que creer en milagros. Amén. Amén. Pero cree en los milagros tal cual Él los muestra. Él no está reservando algo para Él solo o para algunos. Él se despojó de todo y lo dio todo. Y no se guardó nada. Y sabe que si hay alguien interesado en que creas, es Él. Mire, vamos a una más, por favor. Ahí está. No, la anterior. Muy bien, gracias. Por último, como dice aquí, nos envió a nosotros a hacer lo mismo. Así como envió a los discípulos, luego nos envió a nosotros. Él ya había resucitado, acá, ya había resucitado y estaba a punto de ascender a los cielos. Y dice esto: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. O sea, prediquen el evangelio, prediquen acerca de Cristo, crucificado, sepultado y resucitado. Esa es la buena nueva y listo para darte una nueva vida. Amén. Entonces dice, les mandó a anunciar las buenas nuevas, porque Jesús hacía milagros, sí, pero no era para hacerse
digamos, el influencer de la época, sino era porque él quería que la gente crea en el Evangelio. Él predicaba el Evangelio, hacía la demostración de milagros con un propósito, que la gente crea en el Evangelio. Esa era su razón. La razón por la cual les enseña a sus discípulos, les enseña igual, a predicar y a sanar enfermos y a expulsar. Los mandó en realidad a predicar. Y en el camino te vas a encontrar con animalejos, ¿no? Esos asquerosos espíritus que a veces se prenden en la gente, los botas, ¿no? Y te vas a encontrar con gente oprimida por el diablo en enfermedad, lo echas fuera, lo sanas, punto. A eso los mandó a hacer, pero ¿qué los mandó? A predicar, con demostración de señales y de milagros. Entonces, hermano, acá nos manda a anunciar el Evangelio igual. Pero la misma constante, así como él anunciaba el Evangelio con señales y milagros, mandó a los discípulos a anunciar el Evangelio con señales y prodigios, de la misma constante, mira lo que dice: anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Señales que acompañan a los que creen. Dijo, vayan y anuncien. Y estas son las señales que les van a acompañar. Amén. Esta es la demostración de mi poder para que ellos crean. Así es. Y eso es lo que él siempre decía. Mira, él decía a la gente, ya, no me quieres creer por mis palabras, no me aso contigo, pero créeme por mis obras, porque estoy haciendo las obras del Padre. Amén. Mira mis obras y cree. Amén. Hermano, no te quedes solamente con una parte. Sí, anunciamos el Evangelio, pero también demostramos con señales y milagros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno que Él nos dio el poder para que con su palabra, que es espíritu, cambiar situaciones naturales. Amén. A la hora que esa palabra es soltada, poder es soltado. Y la situación natural cambia, porque lo natural, una vez más, viene de lo espiritual. Al revés. Amén. Muy bien, vamos una más. Tenemos 4 razones por las cuales tú puedes hacer un milagro. Si no me crees, acá están. El Espíritu del Señor está en ti y sobre ti. Amén. La Biblia dice de que Jesús hacía milagros porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Amén. Pastora, pero él era Dios. Sí, pero él no vino en realidad a mostrarse como, no vino, digamos, a usar su poder de Dios. Él vino como un humano, como un hombre, quien con el poder del Espíritu Santo obraba. ¿Sabe para qué? Para identificarse contigo y tú puedas hacerlo también. Amén. Hermano, ese mismo Espíritu que estaba sobre él es el que está sobre ti y no en una menor medida. Y recuerda que el Espíritu del Señor es Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Así es. Entonces es Dios mismo el que está sobre ti y el que está en ti. Y es por eso que esto, si tú piensas, es que yo no sé, o yo no sé mucho, o si no pasa nada, entonces ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo pensando, es Felipa la que está haciendo esto, ¿no? No eres tú, es Dios. Amén. Tu única labor simplemente es creerle, soltar la palabra y dejar que esa situación cambie. Amén. Pero quien la cambia es Él. Si el Espíritu del Señor era por el cual Jesús podía hacer todo y está sobre ti, una vez más, tú tienes el mismo poder para hacerlo. Así es. Siguiente, la unción de Jesús está en ti. La unción de Jesús está en ti. Y en ese versículo, no lo he puesto, pero lo que dice es que la unción del santo es la que está en nosotros. Amén. ¿Quién es el santo? Jesús. La unción que estaba en Jesús está en ti. Una vez más, somos parte de su cuerpo. Por tanto, una vez más, la unción o capacidad que estaba en Él es la que está ahora en ti también. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez más, esa unción era la que capacitaba, la que daba poder espiritual para hacer una tarea. Eso ya está en ti. Aleluya. Hermano, recuerda que cuando el rey David fue ungido como rey, fue echado, que dice, aceite sobre su cabeza.
en señal de la unción que venía del cielo para que él haga una función. Rey. De la misma manera, lo que tú necesitas para obrar en milagros ha sido derramado sobre ti el día que viniste a Jesús y te uniste con Él. Y la misma unción que fue derramada sobre Él fue derramada sobre ti para anunciar las buenas nuevas y para poder también hacer señales y prodigios. Si tú te ves a ti mismo, estás viendo mal. Pero cuando tú ves a Cristo, entonces, dices, ¿cuál es el problema? A Él no se le resiste nada. Mire lo que dice, otra razón, Jesús te dio autoridad en su nombre. Él dijo, estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. En mi nombre. Amén. ¿Sabe que a los demonios les arde esto? Les encanta susurrar incredulidad. Lo triste es los que le empiezan a meditar. Así es. No es anormal que te vengan a susurrar duda y incredulidad. La pregunta es, ¿por qué haces tú escuchándolos? ¿Qué haces tú meditando lo que dicen? ¿Por qué no los callas, los largas y dejas que la palabra sea suficiente? Y el punto final en tu vida. Jesús te ha mandado a hacerlo. Y Jesús no manda algo sin no dar antes poder para hacerlo. Si Él te ha enviado a hacerlo, es porque tienes poder para hacerlo. Amén. Una vez más, no tiene que ver con que, es que Sergio tiene ese ministerio. No, es que Sergio tiene ese don. Pero yo tengo otro don, de la oración, de la intercesión. Hermano, si no tienes fe en milagros, o sea, no sé qué tanto intercedes. No, es que eso los pastores lo tienen que hacer. Tú no ores, no vaya a ser que le pases algo que no debe ser. ¿No? Que mejor los pastores lo hagan. Hermano, mi esposo y yo somos miembros del mismo cuerpo que tú. Amén. Y estamos revestidos de la misma unción que tú en la misma medida. Como decía el pastor Ricardo ayer, solo tenemos una función diferente en el cuerpo. Pero todos hemos sido llamados a esto. Amén. Y cada uno decide qué tan obediente es. Cuando dice que nos fue dada autoridad en su nombre, me encanta ese verso porque dice que ese nombre que le fue dado, dice que es sobre todo gobierno, autoridad, potestad, nombre, señorío que haya en esta tierra y en la venidera. Es decir, es lo top. No hay mayor autoridad, por eso todo lo demás se somete a su nombre. Así es, amén. Punto. Me recuerda lo que Jesús decía, ok, no me creen por mis palabras, pero créanme por mis obras, porque sus obras evidenciaban lo que Él creía. ¿Qué están evidenciando tus obras? ¿Tú crees en milagros? ¿Tú crees en esta palabra? Muéstrame tus obras. Pero ¿sabe cuál es el problema? Conversamos demasiado con los demonios. Conversamos demasiado con la incredulidad, con las dudas, conversamos demasiado con los miedos, con los y sí. ¿Te acuerdas lo que dice Jesús? El que duda no recibe, pues. Pero una acción de fe necesita fe, y fe es convicción, certeza. Si la palabra lo dice, entonces yo lo creo. Amén. Es suficiente para mí. Vamos una más. Las iglesias predicaban y mostraban el poder de Dios por medio de señales y prodigios. Esto mismo, cuando Jesús se va, fue lo que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo empezaron a hacer las iglesias. ¿Qué empezaron a hacer? A predicar las buenas nuevas y en la predicación demostrar con señales y prodigios. Miren lo que dice Hechos 2:43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Pastora, pero eran los apóstoles. Hermano, mira, es el capítulo 2. Todavía, recién, estaban comenzando los apóstoles. Y después se les suman 3,000. Y que también empezaron a hacer lo mismo.
Por eso es que la Biblia dice en Romanos 6, en Hechos 6, de que necesitaban gente que ayude en la iglesia o en donde estaban, y dice que buscaron gente llena del Espíritu, y entre ellos encontraron un hombre llamado Esteban, y que Esteban era lleno del Espíritu y que hacía señales y prodigios. Es decir, una vez más, junto con la predicación, Dios está listo para mostrar señales. Dios está listo para hacer milagros. La pregunta es, ¿tú estás listo? Amén. Que bueno, Romanos 15, 18, 19. Aquí viene la paliza. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho. Lo ha hecho con palabras y obras. ¿Con qué dice? Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Amén. Otra vez, palabras y obras mediante señales y prodigios. ¿Por qué dice? Por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué espíritu tienes tú? No, de verdad, contéstame. ¿Qué espíritu tienes tú? El Espíritu de Dios. No diga, si alguno dice legión, avísenlo, sugieres para poder ir a... ¿no? A ver, ¿qué espíritu tienes tú? El Espíritu de Dios. Entonces es el mismo. Interesante. Siguiente. 1 Corintios 2, 4, 5. Pablo dice a la iglesia de Corinto: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. 1 Tesalonicenses 1, 4, 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó, que dice, no solo, Con palabras. sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Siempre había demostración del poder, porque el poder es real, porque Dios es real, porque Dios está listo para cambiar la situación natural de toda persona en esta tierra, pero está esperando obreros que vayan a anunciar el evangelio con demostración de poder. Amén. Amado hermano, hermana, te digo una cosa, recibir un milagro es glorioso, pero cuando eres parte del equipo de Dios para obrar en un milagro, Amén. es mucho mejor. Amén. Nadie te quita lo bailado. Hermanos, la iglesia de Cristo recibió persecución y la sigue recibiendo hoy, pero de otras maneras. Hoy iglesias están amordazando al Espíritu Santo. No, esas cosas no, porque se pueden meter demonios. No, esas cosas no, porque acá no creemos en eso. No, eso de milagros, de sanidades, de orar por enfermos, eso es algo que tenemos que hacer en un culto súper especial, con un aceite súper especial, con una persona súper especial. Y eso no está en la Biblia. Pero en la Biblia sí está, que junto con el Evangelio hay señales que muestran su poder. Amado, hermano, las iglesias amordazan a veces al Espíritu Santo cuando el tiempo está por encima del Espíritu Santo. ¿Saben? Nosotros tenemos programa del servicio, tenemos tiempos, pero tenemos también el señorío del Espíritu Santo. Amén. Y si Él quiere alargarlo, se alarga. Si lo quiere acortar, se acorta. A veces nos ha pasado que acá la alabanza ha ensayado su solo, ha ensayado su ya no ya, su y todo, pero el Espíritu Santo en la primera canción quiere entrar a predicar. Y el que había ensayado su solo, la que había ensayado su no salió jamás. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo hermoso? Que no queremos que haga un show, queremos que Él haga lo que quiere hacer. Hermanos, decir, no, es que en el culto no vamos a orar por enfermos para que no se asusten los nuevos. Perdóname, los nuevos de ahí creían cuando veían el poder de Dios obrando. No, es que se van a incomodar. No, es tu demonio el que se incomoda, en verdad. De verdad.
Incomodidad por milagros es tu demonio. Sácatelo de una vez. No, yo no soy cristiano, no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido, influenciado. Ay, ya están orando por enfermos, me voy a mi casa a comer porque se van a demorar. Es el demonio. Sácatelo. Porque ¿quién más odiaba la presencia de Dios y el poder de Dios si no eran los demonios? Que salían huyendo porque lo detestaban. Y aún hoy lo detestan. Y nos encanta predicar. Porque sabemos que les hierve. Y se van. Hoy en día, en muchos lugares se está frenando el mover del Espíritu Santo. Diciendo eso fue en ese tiempo. Pero hoy es diferente. Cuando tenemos el Dios que es el mismo, ayer, hoy y siempre, y que Dios dijo, vayan, anuncien, y estas señales les acompañarán a los que creen. Yo escuché un día al Señor decirme, y escuchaba esas palabras, creo que hasta con dolor, de voy a tener que sacar gente de lugares, de iglesias, porque tienen a mi espíritu enfrascado. Y los voy a mover a iglesias como esta, donde mi espíritu tiene libertad. Mantengan esa libertad. Amados, si te ofenden los milagros, tienes dos opciones. O le crees al Señor y se te va la ofensa, o te quedas ofendido. Pero tenemos un buen pan con chorizo, un buen pan con filete de pollo. No, pero no vamos a cambiar. Amén. Esta iglesia es una iglesia de la palabra, del Espíritu y de hechos. Amén. Por lo tanto, la predicación y las señales continuarán aquí. Amén. Yo quiero decirles, mucha gente no estaría aquí si no fuera porque somos una iglesia de milagros. Ajá. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo la gente va a creer si no les mostramos al Dios real? Cuando podemos hacerlo por medio de milagros y señales. Hay tanta gente, de repente viene el ateo y te dice, no, yo no te creo por esto, por lo otro, por esto, por lo otro. Ok, muéstrame un milagro hoy. Mira, acabo de ver. Tienes una pierna más corta que la otra. Préstame. Manda. En el nombre de Jesús. Te mando que crezcas. Muy bien, ahí está. Te sigo predicando. Este es nuestro Dios. ¿Sabes? Una vez más, ¿cómo le enseñamos? ¿Sabe? Esta nueva generación que tenemos hoy. La generación de la cual estoy hablando la pastora Anita, la generación que ha nacido desde después del año del 95, del 94-95, son los que ahora se le llaman los Sentinels o la generación Z. Es una generación que no ha habido antes. Es totalmente rara, es totalmente nueva especie, porque son nativos digitales, tienen otra forma de razonar, de aprender, de construir, todo es distinto y viven en un mundo con otras generaciones que ven todo distinto. Ellos son, antes, mejor dicho, si tu profesor te decía algo, tú decías, sí, pues mi profe lo dice, debe ser verdad. Hoy en día, ellos googlean al profesor. El profesor le dice, no le cuadra, te googlean. Aún a mí me da miedo predicar, porque yo sé que predico, me van a googlear. Es una broma en realidad. Pero si suelto un dato, tengo que ver que sea cierto, porque yo sé que me van a googlear. Y está bien, háganlo. Si me equivoco, me avisan, con cariño, ¿no? Entonces, por lo mismo, a la vez también es una generación que es sumamente realista. Es decir, no creen en fantasías, en cuentos de hadas, ni en lo sobrenatural. ¿Y cómo van a creer si no se lo mostramos? No, pero los traigo a la iglesia. No, pero les he hablado de chiquitos a mis sobrinitos. Pero si les muestras el poder, los vas a marcar. Yo les digo una cosa. Cuando yo tenía 7 años, más o menos, a mí me operaron de obstrucción intestinal, que es cuando el intestino se te obstruye y empieza a necrosear. Y estuve 3 días con eso así, en realidad. Por lo tanto, había un riesgo altísimo de tener septicemia. Y en realidad los médicos le habían dicho a mi papá
que ya había muerto una persona ahí esa misma semana de 40 años, un hombre mayor de 40 años había muerto por eso mismo. Y yo tenía 7. Le dijeron, no tiene posibilidades. Y mi papá dijo, ok, opérenla. Y recuerdo después que me operaron, él vino con un osito y un globo grande. Y allí estaban todos esperando, los médicos y enfermeras, que me dé fiebre. Estaban esperando que me dé fiebre, porque iba a ser parte normal del proceso, porque cuando sacaron lo necrosiado, que ya había crecido a 25 centímetros del intestino, cuando sacaron lo necrosiado, le dijeron, esto ha estado demasiado tiempo adentro. Entonces, estaban solo esperando que me dé fiebre y, digamos, siga el curso natural. Entonces, además, el pronóstico era terrible. Cuando él llega con ese osito, el osito tenía una tarjeta. Y la tarjeta decía, Jesús te ama y sana. Amén. Para mí era suficiente. Así es. Entonces no me dio fiebre. Y realmente venían a tocarme todo el día, en verdad. A pincharme todo el día, a meterme el termómetro todo el día. A los 7 años eso es bien divertido. Y venían todo el tiempo a hacerme estos exámenes y era como, ¿y no te sientes mal? ¿Y no tienes fiebre? No, quiero mi Nintendo. No. Ok, nada más. Entonces, salgo de la clínica contra todos los pronósticos a los 9 días. Y cuando llego a casa les habían dicho, bueno, está bien, salió, pero sus intestinos no se mueven. Necesita esta medicina para que pueda digerir. Y era una medicina que de verdad, o sea, sabía a todos los peores sabores del mundo en uno. Era asquerosa, realmente horrible. Y esas de que las pasas y te queda todavía el sabor, no importa cuánta agua sigue ahí en tu cerebro grabado. Y era un trauma tomarlo. 2 días lo tomé y le dije a mi papá, ya no la voy a tomar más. Jesús me ama y me sana. Así que me dijo, ok, está bien, vamos a hacer esto. Le vas a tomar primero interdiario y después le vamos a bajar una vez por semana. Creo que nunca lo hice. En realidad nunca le tomé. Pero, se van a reír. Otro de los supuestamente veredictos era de que iba a comer muy poco porque tenía, pues, digamos, más reducido el intestino y por lo tanto iba a ser súper flaquita. Bueno, no pasó. Y mi intestino funciona normal. Funcionó normal desde ese entonces y funcionado normal siempre. Mi esposo es testigo. Vive conmigo. Cuando yo crecí y entré a secundaria y entré a otro tipo de ambiente y a veces tenía dudas acerca de Dios y por un lado a veces eran dudas si existía y por otro lado a veces eran dudas porque el colegio donde estaba era de una iglesia que no creía en milagros. Entonces, de acuerdo a lo que me enseñaban los profesores, me decían tantas cosas que decía, ¿y Dios hace milagros? Pero ¿saben qué siempre me llevaba ante esas dudas contestar? No, si Dios existe y Dios hace milagros, era recordar que vi la demostración de su poder. Amén. Y era, a mí no me pueden decir que no quiero milagros, yo estoy aquí por eso y voy al baño por eso. Y no soy flaca, ¿no? Y por otro lado decía, wow, o sea, no puedo decir Dios no existe, porque si no, no estaría aquí y no estaría así. Vi su poder. El ver su poder marcó con esas obras que vi que las palabras eran verdad. Cuando Pablo fue a predicar a un lugar y empezó la persecución, la gente decía, estos que trastornaron al mundo han venido también acá. Hermano, hermana, esa es la labor de un creyente, trastornar al mundo. Amén. Amén.
Trastornar al mundo. No ser como el mundo, es trastornar al mundo. Recibiste la unción del Espíritu, recibiste el poder del Espíritu para vivir igual que el que no lo tiene. No, para poder hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Vamos con uno. Siguiente versículo. Siguiente. Ahí, está bien. Mire, dice, tu parte es creer y el poder de Dios es soltado para hacer un milagro. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es cuestión de palabras, sino de poder. Juan 14:12. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Amén. Las obras, dice, que vio en mí, yo también las hará, y aún mayores. Pero ¿quién es? El que cree en mí. Tú tienes una promesa de Jesús, de que las mismas obras de Jesús tú puedes hacer y aún mayores. Amén. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos? Hermano, esta es una iglesia del Espíritu Santo, es una iglesia de señales y prodigios. Amén. Pero quiero corregir algo por si acaso, no van a ser solo cuando los llamemos aquí a ministrarles, sino va a ser todo el tiempo, todos los días donde tú estés, allí hay un facilitador de milagros. Entonces, si nos llaman y nos dicen, pastor, hay un caso que está en Chorrillos y necesitan a alguien, necesitan que ustedes vayan a orar por ese enfermo. Muy bien, ok, agenda CCP, ¿quiénes viven en Chorrillos? A ver, ¿quiénes viven en Chorrillos? Levanten la mano. Muy bien, está bien, me encanta. José, vas a ir tú. Tú también, Valerita. Ok, José, tú vas. Tenemos un caso por tu zona. Te toca a ti esa zona, barre con eso. Pastora, ¿pero no va a ir usted? Hermano, la misma medida de unción la tenemos. Somos parte del mismo cuerpo, es el mismo Espíritu que estuvo con Jesús, está con Él. Para hacer las mismas obras y aún mayores. Pastora, tenemos un caso. ¿En dónde, hermano? En Ventanilla. Ok, ¿quiénes están en el Callao? Levanten la mano. Muy bien, Almendrita, parece que nadie más. Almendrita, allá, Lili. Entonces estás en el Callao, Lili, no sé graciosa. Muy bien, Almendrita, tú misma eres, barre con el Callao, barre con Ventanilla, barre con tu zona. Pastora, tenemos un caso en La Molina. ¿Quiénes están cerca de La Molina? Por favor, levanten la mano. Miluska. Trabajas por ahí. Sí, Miluska, yo te cuando vives en Miraflores. Ya. Ok, trabajas por ahí. Muy bien, Milu, barre con tu zona. Vaya. Milu va, se sube a su moto y se va hasta allá. Y tú la ves chiquita, flaquita. Párate para que te vean. Miren, la niña no pesa más de 20 kilos. Pero las tinieblas huyen cuando la ven. Y tiemblan. Hermanos, somos la iglesia. Vamos todos a anunciar las buenas nuevas y a dar demostraciones del poder de Dios. Amén. Recuerda, no seríamos la iglesia que somos. Hay muchos que se hubieran quedado atrás si no fuera por Él. De repente tu matrimonio no sería el mismo si no fuera por Él. De repente tú estarías en el alcohol si no fuera porque vino Él. Su poder, sus milagros. Hermano, no le quitemos a la Escritura el poder porque nos quedamos sin nada. Amén. Palabras y poder. Palabras y poder. Palabras y poder. Fuimos llamados a anunciar sus buenas nuevas y a demostrar con señales su poder. Amén. Amén.